Bueno, cambio de rumbo, ¿cierto? Como acabamos de hablar, en realidad vamos a terminar viendo la teoría sistémica hoy día. ¿Qué es la teoría sistémica? Es considerada actualmente como una teoría de gran relevancia en el ámbito clínico y teórico. De hecho, se le considera junto con el psicoanálisis, la teoría cognitivo-conductual y la psicología humanista como uno de los cuatro grandes ejes de conocimiento de la psicología y de la psicoterapia en general. Uno de los cuatro grandes ejes. Dicho de otra manera, cuando estáis en el carrete del viernes en la noche, antes del COVID, y estáis piscoleando y te encontráis con alguien oye, ¿tú qué así? No, yo estudio psicología, yo también en la Portales, buena, ¿y tú? Y allí viene la pregunta, ¿y allá como, y qué orientación son? ¿Todos saben a dónde va? Entonces, probablemente o te va a responder que es psicoanalítico, o te va a responder que es cognitivo-conductual, o te va a decir que es humanista, o te va a decir que es sistémico. Esta es, de las cuatro, es la más moderna. ¿En qué consiste? Esta diapositiva que estamos mirando acá es bastante ilustradora, porque hasta acá hemos mirado al paciente, como esta persona que está aquí a mano izquierda, como un individuo solo, que está acompañado de sus memorias, de su inteligencia, de sus heridas, de sus afectos, de su voluntad, de su razón, de su libertad, ¿cierto? Pero no hemos considerado el rol o el lugar que ocupa esa persona dentro del tejido de relaciones más amplio. Dicho de otra manera, conocemos muy bien el sistema del paciente hasta aquí. Nos hemos enfocado mucho en el sistema interior del paciente, dentro de los cuales, por ejemplo, eh, está, está, por ejemplo, para Freud, está el yo, el ello, el superyo. Eh, Pensemos, si nos aclara el concepto, pensemos un poco en la medicina, pensemos en el sistema digestivo. El sistema digestivo es un sistema biológico que tiene ciertas propiedades, ¿cierto? Pero que está compuesto por órganos que interactúan entre sí con cierta jerarquía, en cierto orden. De manera que no se puede entender lo que hace el estómago si es que no sabemos lo que hace el intestino. Digamos, el sistema completo sirve para digerir para digerir la alimentación y para la nutrición. Entonces tienen que relacionarse lo que hace el esófago, lo que hace el estómago, lo que hace el intestino. Tienen que coordinarse, digamos, para poder lograr exitosamente el fin del sistema, ¿cierto? El fin del sistema, que es la nutrición. Entonces uno puede pensar al paciente como un sistema para hacia adentro. Por ejemplo, Freud pensaba que el sistema estaría compuesto por el yo, el ello y el superyo. Así como el sistema digestivo está compuesto por el esófago, el estómago y el intestino, ¿cierto? Pero también podemos considerar que la persona quizás es un órgano dentro de un sistema más grande. Por ejemplo, en la sala de clases quizás, esta mujer que está aquí, quizás es la profesora. Y entonces en el sistema de clases, ella ocupa el lugar de profesora y tiene alumnos. ¿Por qué al psicólogo le interesa saber si es que ella hace clases y tiene alumnos? ¿Influirá en algo en ella? O puede ser que ella trabaje en una oficina donde se relaciona con otras personas también de la oficina, donde hay cargos, hay jerarquía, hay un jefe, hay un subalterno, y, y tiene un rol. Quizás también esta mujer tiene una familia,
¿cierto? Aquí se tiñó el pelo, y quizás tiene 2 hijos, esta es una familia demasiado, ¿cómo decir?, estereotipada, ¿es cierto? Ahí la parejita, el hombre y la mujer, el perrito, el gato, una familia so happy, eh, y ella tiene un rol ahí también. Ella tiene un papel que cumplir en esa familia. Probablemente ella aporta en la familia algo que nadie más aporta, y que no es solamente como, no es solo la actividad que haga, porque de repente la actividad la puede hacer otro también, sino que ella imprime algo especial a su manera de ser ahí la mamá en esa familia. Lo mismo que el papá, el hijo, la hija, los perros. Cada uno tiene un rol, y si alguno de ellos se va, por ejemplo, llegara a pasar que muriera alguno de los padres, o si se llegan a separar los papás, este sistema que tenía sus equilibrios, tenía su dinámica, se quiebra, ¿cierto? Y el quiebre del sistema no solamente significa que el sistema en algún sentido se daña, en algunos casos de manera irreparable, sino que también cada uno de los elementos que conforman el sistema queda dañado. Entonces, aunque se separen en buenos términos, se vaya cada uno a una casa cómoda, los niños se les explique bien, los papás sigan siendo buenos papás, algo pasó en el sistema, y todos los que son parte del sistema se pueden dar cuenta de eso. Y lo mismo, si el día de mañana ellos se reconcilian y vuelven a unirse, también el sistema cambia. Y a veces no es tan fácil volver a unirse después de haber estado un tiempo separado. Y el sistema tiene que readaptarse. Entonces, digámoslo de otra manera, el sistema está formado por partes, ¿cierto? Pensemos en esta familia y tiene, digamos, principalmente 4 partes. No estoy mirando en menos las mascotas, pero por ahora vamos a tomar en cuenta papá, mamá, hijo, hija. Pero el sistema es más que la suma de las partes. Digamos que mamá, papá, hijo e hija, digamos, cada uno por separado no hacen la familia. Hay algo adicional que hace que esto sea familia, ¿cierto? El sistema. Bueno, profe, pero ¿por qué no está hablando de esto? ¿Y qué importa? ¿Por qué por qué a mí como psicólogo me tiene que importar esto de los sistemas? Buena pregunta, ¿cierto? ¿Y qué me importa si es que está separado o está con su esposo, con su esposa? ¿Qué me importa si vive o no con los hijos? Lo que importa es que tengo que sanarle sus traumas, tengo que ayudarle a ser consciente de lo inconsciente, tengo que ayudarle o como dice el humanista, a estar aquí y ahora, tengo que ayudarle a sacar las presiones sociales del deber ser, como diría Peirce. ¿Qué tiene que ver esto? Además, profe, ¿por qué? ¿Acaso el psicólogo tiene que meterse y hacer que la familia esté juntos, separada? ¿O acaso el psicólogo tiene que entrar a la sala de clase y decir a los alumnos que traten con más cariño a la profesora porque está con depresión? No, 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 ¿cierto? ¿Por qué nos importa esto de los sistemas? Voy a dejar la pregunta abierta, planteada, y vamos a conocer primero a este personaje súper importante, Ludwig von Bertalanffy. Es un teórico muy importante, que es biólogo y que es filósofo austríaco. Él formuló la teoría general de los sistemas, siglas TGS, en 1968. Hace relativamente poco tiempo, 50 años atrás. Piensen que Freud ya hace más de 100 años, 120 años que escribió su interpretación de los sueños. Rogers por el año 40 y tanto escribió su terapia centrada en el cliente. Esto es bastante moderno. Entonces,
Von Bertalanffy utilizó el concepto de sistema como un complejo de elementos en interacción. Von Bertalanffy en principio lo aplicaba a algunos aspectos biológicos, como sobre, por ejemplo, la célula o los sistemas biológicos, ¿cierto? Porque él, estudiándolo y como filósofo, se va dando cuenta que hay una particularidad en estos sistemas. Hay algo especial. Es un complejo de elementos, pero que además están en interacción. Y esa interacción le da una cierta complejidad a esto. Por ejemplo, si pensamos en una célula, cada uno de los organelos cumple una función para la supervivencia de la célula, ¿cierto? Pero si yo junto todos los organelos y los pongo juntos, no arman una célula, faltan muchas otras cosas. Por otra parte, estos organelos interactúan entre sí de varias maneras. Entonces, von Bertalanffy se va dando cuenta que está frente a un fenómeno que quizás nunca ha sido mirado con tanta claridad. Y después de formular la teoría general de sistemas en un contexto como amplio, filosófico, lo aplicarán después al ámbito terapéutico y después se convertirá en el modelo predominante de los estudios de las familias y de las relaciones. Profe, ¿Sí? con este sistema no se abre como el tema de la psicología social, ¿se deriva de acá o no tiene que ver? Muy buena pregunta. La psicología social es otra rama de la ciencia, de la psicología, y que estudia, como por así decir, los fenómenos sociales en el psiquismo humano, a diferencia del enfoque que aquí tenemos, que es un poquito más orientado a la psicoterapia. No obstante, hay mucha relación, y la psicología social seguro que utiliza muchísimo de este asunto de la teoría del sistema. Muy buen punto. Profundicemos un poco más en qué es sistema. ¿Qué es lo que había dicho, profe, antes? Que se enfocaba como en el estudio de las familias y qué más. ¿Qué cosa se enfoca en el estudio de la Que usted familia? dijo que luego en el ámbito que se aplicó este término de sistema en el ámbito terapéutico, se transformó como en base para el estudio de De la las familia. familias y de las relaciones. Ah, ya, gracias. De nada. Entonces el punto de unión es el concepto de sistema. Uno de los propiedades de un sistema es que el todo es mayor que la suma de las partes. Suena como, bueno, de esta premisa pueden surgir muchas reflexiones, pero básicamente, imagínense que por un momento tú tomas tu celular y lo desarmas completamente. Lo desarmas entero, todas las piececitas. Tienes todas las partes del celular, están todas ahí, las puedes meter en la juguera, pero todavía no tienes un celular. Tiene que estar, no solamente basta que estén las partes, sino que tienen que estar las partes ensambladas de una manera específica para que efectivamente tengas un celular en tu mano. ¿Me explico? Un celular es mucho más que chips, más pantalla, más circuitos, más audio. Tienen que estar unidos y ligados en una cierta estructura determinada. De manera que el todo ya no es solamente la suma de las partes, es la suma de las partes más la relación que hay entre las partes. Por eso es que la teoría sistémica va a poner mucho ojo, no en las partes que conforman un sistema, sino en las interacciones de las partes. Eso es lo que está dicho en la segunda parte. Desde el enfoque sistémico se pone énfasis en las propiedades del todo que surgen o que resultan
de la interacción de los diferentes elementos del sistema. Volvamos a la familia. Por ejemplo, habría que preguntarse cómo se llevan entre ellos. No solamente si está el papá, la mamá, el hijo y la hija. Eso es una familia abstracta. En todas las familias hay un contenido. Por ejemplo, quizás el papá se lleva mejor con uno de los hijos, quizás la mamá con otro. Quizás entre el papá y la mamá se llevan bien, pero no tanto. Quizás entre los hermanos se odian o se adoran. Esas interacciones son fundamentales para poder entender a tal familia. Por eso es que los terapeutas sistémicos van a estar muy interesados, por ejemplo, cuando llega un paciente, en preguntarle con quién vives, cuántos hermanos tienes, qué número de hermano eres, porque es muy distinto ser el hermano mayor que el hermano del medio que el hermano menor. Y todo eso que es del sistema influye en el psiquismo. Por aquí vamos entrando a la relevancia del concepto de sistema. Parece, vamos viendo la primera pista, que el sistema en el cual se encuentra la persona, el paciente que sea que tengamos enfrente, o el rol que él cumpla en su trabajo, en su familia, etc., influye en su psiquismo, en su manera de percibirse, en su autoestima y en sus metas. Como dice el tercer punto, en términos generales, para la teoría sistémica lo importante es la relación que surge de la interacción entre las personas o elementos del sistema. Seguimos adelante. Profe, ¿puede repetir lo que había dicho? ¿Que influye en el psiquismo y qué más? ¿Que influye qué cosa? Perdón. Como el rol que ocupa la persona en el Sí, sistema influye en el psiquismo y qué más. en el psiquismo, claro, influye en el psiquismo. Y dentro de las cosas del psiquismo, ¿en qué influye? Está la autoestima, el autoconcepto, las metas de vida, a veces hasta el estado de ánimo. Todo eso puede estar influido por la relación que tiene la persona con los demás. Tenemos aquí una explicación un poquito más formal. Los psicólogos sistémicos asumen una idea general. Un sistema, sea el que sea, sistema familiar, sistema de pareja, sistema social, está compuesto por uno o más elementos ligados entre sí, de tal forma que un cambio en el estado de algún elemento seguirá a otro cambio del sistema. Pudiendo llegar a conocerse, aspectos fundamentales de la patología individual de uno de los miembros del sistema. Pensemos una vez más en el sistema, por ejemplo, de una mesa. Tiene 4 patas, ¿cierto? Si una pata se pega o se daña, la mesa se cae. Y al caerse la mesa se dañan también las otras patas, ¿cierto? Lo que significa que el daño que recibe una pata puede influir sobre las otras patas. Esto es mucho más profundo en la familia. Por ejemplo, que al papá lo despidan del trabajo, y esto, bueno, puede ser una realidad para muchas personas, o que a la mamá la despidan, influye en el ánimo de la familia completa. Y puede hacer que un hijo esté más ansioso, más inseguro, al sentir que hay inseguridad económica. Y esa inseguridad del niño influirá de vuelta en el papá o en la mamá.
Claro que sí, porque estos elementos interaccionan. De manera que puede ser que después el papá se ponga deprimido, no porque perdió la pega, sino que porque ve a su familia ansiosa porque él no tiene pega. Esto es lo complejo del sistema, que las partes interactúan. Y cuando una parte cambia, cambian todas. Es imposible que una parte cambie y que las demás se mantengan igual. Si yo alargo una pata de una mesa, la mesa entera se mueve, queda inclinada. Si yo acorto una pata de una mesa, una de las cuatro, toda la mesa se inclina y las otras patas quedan apoyadas de una manera impropia. Lo mismo pasa con la familia. Este asunto es máximamente importante en la psicología infantil. Aquí voy a poner algunos ejemplos de lo que estamos viendo en esta lámina. Por ejemplo, a veces un profesor puede notar que hay un niño que está molestando mucho a sus compañeros. Si es que lo abordamos desde lo psicoanalítico, uno diría, está molestando a los compañeros porque tiene un impulso sexual, que está, con el cual está buscando algún tipo de satisfacción erótica en molestar a los amigos. Quizá el psicólogo humanista diría, es que está tan reprimido por el deber ser que está tratando de pegarles para salirse del deber ser. Por ejemplo, de las teorías factoriales podrían decir, lo que le pasa al niño es que él, bueno, es que él es extrovertido, es inestable, tiene poca, digamos, tiene mucha apertura a la experiencia, es medio neurótico. ¿Qué preguntaría el psicólogo sistémico? ¿Qué está pasando en la casa del niño? El psicólogo sistémico pensaría que el niño está siendo más agresivo con sus compañeros de lo común porque alguna cosa tuvo que haber cambiado en el sistema de la casa. Entonces el psicólogo sistémico va a preguntar, ¿qué pasa en la casa? ¿Cómo están los papás? Y puede ser que entonces el psicólogo sistémico se entere que algún papá perdió el trabajo, o que los papás están peleando más por el tema de la cuarentena, o que no sé, algún hermano le pasó una cosa mala y el niño le afectó. Entonces el psicólogo sistémico siempre se pregunta eso, lo que le está pasando a ese niño, sí, ¿tendrá que ver con la familia? ¿Tendrá que ver con lo que está pasando en la casa? Y bueno, en el caso de los niños se da mucho que efectivamente la conducta del niño en el colegio se relaciona demasiado con el sistema familiar. Si el sistema familiar está equilibrado, está bien, es mucho más probable que el niño funcione bien en el colegio y se adapte. Y al revés, si el sistema familiar es un desastre y hay muchas patologías familiares y muchas cosas desequilibradas, es muy probable que el niño, que es parte de este sistema desequilibrado, también esté desequilibrado y tenga un comportamiento poco apropiado afuera. ¿Se entiende el punto? Este paradigma es muy interesante porque a los psicólogos que solemos estar demasiado centrados en el tema individual, como que se nos abre el mundo al darnos cuenta que digamos que hay elementos del mundo del paciente, de los sistemas de los cuales él forma parte, que influyen muchísimo en su manera de ser. Digámoslo para ser justos, mientras más niño se es, más influye el sistema sobre el niño. Mientras más adolescente, adulto uno se va volviendo, menos relevante, aunque lo sigue siendo, pero menos fundamental es el sistema. Dicho de otra manera, el niño prácticamente es producto de los sistemas en los que él está metido. Pero el adulto ya va ganando más libertad y puede emanciparse de los sistemas, puede darse cuenta, puede hacer cambios. El niño
muy rara vez puede darse cuenta y tomar cambios y hacer cambios como libres. Por eso también, muchas veces los que hacen terapias infantiles tienen que tener entrevistas con los padres. Y muchas veces uno puede lograr grandes cambios en los niños introduciendo modificaciones en la dinámica familiar. Por ejemplo, uno puede decir a los papás que al niño no le está haciendo bien que el papá esté siempre tan ocupado y con tan poco tiempo para el niño, y que la mamá que al niño no le hace bien que la mamá esté siempre ahí como para abrazarlo y defenderlo. Que quizás es bueno que la mamá como que le deje al niño sufrir un poco más y que el papá se acerque un poco más. Ese cambio, hacer que el papá se acerque y que la mamá se aleje un poquito, puede generar un tremendo cambio de conducta y de personalidad en el niño. ¿Cómo se logró? No se le hizo psicoanálisis, no se le interpretaron los sueños, no se le dijo al niño que tenía que ir al aquí y a la hora. Simplemente hubo un cambio, se hizo un cambio en el sistema familiar. El niño ni se enteró, pero ahora el niño está mejor. Esta es uno de los aspectos que parecen mágicos, pero que funcionan de la teoría sistémica. Si yo intervengo a los padres, el niño va a cambiar. ¿Por qué? Porque el niño forma parte de un sistema con los padres, y si cambia algo en los padres, que son elementos del sistema, cambia todo el sistema. ¿Se entiende la lógica? Díganme que sí, por favor, díganme algo por el chat. ¿No ven que esto es sistémico? Sí, profe. El profesor también necesita de los elementos. Ustedes son también elementos fundamentales de la clase. Cuando ustedes hablan, me dicen que sí, profe, o no, profe, no entiendo, entonces algo le pasa al profesor. Este es el sistema, ¿ven? Este es el sistema del que estábamos hablando. ¿Ven que aquí se actualiza? Entonces ahora que ustedes me dicen, sí, profe, y me hacen naná y cariño, entonces yo ahora me siento mejor. Y el sistema de la clase va a mejorar. Aquí tenemos un segundo caballero que es muy influyente en la teoría de sistemas, que se llama Gregory Bateson. Gregory Bateson está explicado en el segundo párrafo. El primer párrafo es interesante porque esto que estoy hablando yo de incluir al contexto, de incluir a los demás, no es completamente nuevo. Acordémonos de la teoría de las relaciones objetales, donde era fundamental el comportamiento de la madre para el crecimiento psicológico del hijo. En ese punto ya hay una noción de sistema. ¿Lo ven? ¿Se pueden dar cuenta? Ya hay algo. Y aquí hay dos ejemplos en esta diapositiva. Una es el ejemplo el término madre esquizógena, de una psicoanalista que se llama Fromm Reichmann, y el concepto de madre perversa de Rosen. Por favor, no se aprenden esto para la prueba, porque yo no les voy a preguntar de estos conceptos de estos autores. Es simplemente para decirles que hay antecedentes en el psicoanálisis de algunos aspectos sistémicos. Sin embargo, el primero en aplicar la teoría de sistemas a la psicoterapia es Gregory Bateson. Dicho de otra manera, von Bertalanffy, el que vimos antes, formula la teoría general de sistemas como algo filosófico abierto a muchas disciplinas. Es Gregory Bateson el que toma este aporte de von Bertalanffy y lo va a aplicar a la psicoterapia en el contexto de la atención de un equipo de veteranos de guerra, en la Administración Hospital de Palo Alto. Bateson se unió a otros investigadores como Jackson Haley y Wickland para analizar el sistema comunicacional de las familias esquizofrénicas. Ellos se dijeron, bueno, si todo el sistema es cierto, entonces puede ser que muchas esquizofrénicas, que muchas esquizofrenias provengan de la interacción nociva
en el seno de la familia. ¿A quién les recuerda esto? ¿Quién? Lo vimos recién. A nuestro amigo Ronald Lang, el antipsiquiatra, que hablaba de esto de las familias mistificadoras. Bateson va a hablar de las familias que generan esquizofrenia y lo va a abordar desde la teoría de sistemas. Otro aspecto importante en el que va a aportar Bateson es en la teoría de la comunicación, que es, bueno, dentro del contexto de la teoría de sistemas, se desarrolla también una teoría de la comunicación, de en qué consiste la comunicación entre dos partes, ¿cierto? O entre más partes. Sí, ya voy a la pregunta del chat. Entonces, Bateson consideraba que la comunicación está directamente determinada por el contexto, puesto que supone el carácter intencional de la información brindada por el locutor y permite su correcta decodificación por parte del interlocutor. Quizás mucho de esto ustedes incluso lo aprendieron en el colegio, en lenguaje y comunicación, cuando se comenta que el contexto ayuda a entender el mensaje. Por ejemplo, es distinto decir, ¿qué puede ser? Es distinto decir, voy al tiro, que en Chile entendemos perfecto lo que significa voy al tiro, a decir voy al tiro en España. Que todos te quedan mirando, ¿qué es esa cuestión? No se entiende. ¿Un tiro de qué? ¿De pistola? O incluso es distinto un garabato, por ejemplo, a ver, me falta un poco de creatividad en este punto, pero un se me ocurren puros garabatos demasiado ordinarios para una clase. Qué mal. Pero por ejemplo, huevón, ¿cierto? Que en un contexto puede ser un insulto. Oye, me dijo huevón. Y en otro contexto, huevón puede ser como una especie de cariño de un amigo, ¿cierto? Buena, huevón. Y en ese contexto la palabra que acabo de usar es sentida como una especie de cariño, como una especie de palabra cariñosa, pero en otro contexto la misma palabra significa otra cosa, ¿cierto? Por otro lado, Bateson consideraba que los procesos comunicativos son productos de la evolución, o sea que el lenguaje, como nos comunicamos, proviene de la evolución, ¿cierto? Y que se va perfeccionando en el tiempo. Y que al mismo tiempo cumplen con leyes evolutivas en las que juega un papel definitivo la retroalimentación continua entre locutor e interlocutor. Es decir, este asunto dialéctico de que lo que yo hago va a influir en mi ambiente va a cambiar en algún grado, y el ambiente también influye después sobre mí, de manera que hay una continua retroalimentación de influencias. No es simplemente que el papá se lleve mejor con la hija, por ejemplo. Que el papá, por ejemplo, es un poco más amable con la hija al sentirse que el papá la trata con amabilidad, lo trata a él con cariño, el papá al sentir que la hija lo trata con cariño, lo trata de vuelta, y así se va retroalimentando la relación. Un poco, a ver, para ordenar un poquito lo de Bateson, porque estas diapositivas están un poquito desordenadas. De Bateson hay que decir que él es uno de los primeros en aplicar la teoría general de sistemas para la terapia. Bateson es antropólogo. Bateson trabajó en el hospital de Palo Alto y ahí, junto con otros colegas, analizó cómo era el sistema comunicacional de las familias esquizofrénicas. Eso es un punto. Y va a llegar a la conclusión de que hay ciertas maneras de relacionarse entre los miembros de las familias que en algunas generan esquizofrenia. Va a llegar a la misma conclusión de Ronald Lang, pero desde otro punto de vista.
Segundo, que para Bateson era muy importante el contexto para entender la comunicación. Y tercero, que la retroalimentación cumple un rol muy importante a la hora de, de entender la evolución de los procesos comunicativos. Profe, ¿Sí? dos cositas. ¿Fue el primero en aplicar la teoría general de qué? Teoría general de sistemas a la psicoterapia. Ya. Y lo otro, lo de la retroalimentación es parte de la teoría de la comunicación, ¿no? Es parte de la teoría de la comunicación de Bateson. Ay, profe, no me quedó muy claro. ¿La teoría de los sistemas solamente se basa en, o sea, en parte en el psicoanálisis o también en el humanista y otras? Porque el psicoanálisis no es el único que habla de la influencia de la familia y cosas así. En estricto rigor, la teoría sistémica no se basa en ninguna otra teoría psicológica previa. Lo que pasa es que, como les explicaba en la lámina anterior, hay algunos antecedentes en el psicoanálisis que se parecen mucho a lo que va a plantear la teoría de sistemas, pero en ningún caso tenemos que creer que la teoría de sistemas se deriva del psicoanálisis. De hecho, es una aproximación completamente diferente. Lo que pasa es que, como yo les decía, a veces distintas teorías llegan a conclusiones semejantes sin buscarlo. De igual manera, el psicoanálisis en su área de las relaciones objetales llega también a esta idea de que en el desarrollo del psiquismo humano es muy importante el otro. Pero no es que la teoría psicoanalítica se haya vuelto sistémica, ojo, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que hay un antecedente, hay algún aspecto en que se parece. La teoría sistémica es completamente nueva, surge desde estos autores y no desde Freud ni otros. Qué buena la aclaración, qué bueno que lo aclaré. Gracias, profe. De nada. Tenemos otro autor más, se llama Paul Václavic. Profe, es que, otro, perdón, es que había dicho como de que había analizado el sistema comunicacional de familia y que esquizofrénicas como una familia esquizofrénica. Se refiere a las familias que generan personas esquizofrénicas. No que la familia sea esquizofrénica. Es un Ya. problema como de palabras. Gracias. Entonces, tenemos a Paul Václavic. Él también trabajó en el hospital de Palo Alto, pero es de segunda generación, por así decir. Es como después de Bateson, es una segunda generación. Paul Václavic es un autor muy interesante que basa su estilo de psicoterapia enteramente en la comunicación y en el lenguaje. Para él, bueno, para todos estos autores, por así decir, la psicopatología o los problemas psicológicos son un asunto que son producto del sistema. Entonces, si cambio algún aspecto del sistema, la psicopatología debería cancelarse. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es una de las consecuencias de esta idea? Que la psicopatología no está realmente en la persona. No es que exista la psicopatología en el paciente, sino que el paciente tiene una conducta que se debe a la configuración del sistema en el que se encuentra. Por lo tanto, estos terapeutas, por ejemplo, consideran que incluso algunos llegan a considerar que hablar de problemas psicológicos no sirve de nada, porque solamente ayuda a que la persona se haga una idea de que tiene algo adentro de sí mismo que es falsa para ellos, y que en realidad lo que hay que hacer es cambiar la conducta, y que una vez que se cambia el problema se acabó para siempre.
No hay como una especie de tendencia interior, porque en realidad somos parte de un sistema. Veamos cuáles son las máximas que plantea Paul Václavic. Václavic dice primero, las soluciones intentadas son las que mantienen los problemas. Es decir, aquello que la persona lleva a cabo para remediar lo sucedido, en ocasiones es lo único que hace que se mantengan. ¿Se le ocurre algún ejemplo? Profe, tal vez con el mismo ejemplo que decía de los niños pequeños, no sé, por ejemplo, si hay una dificultad en la familia o una separación y el niño se sienta mal por eso y culpable, entonces el niño no tiene que cambiar nada, en realidad son los papás los que cambiaron. La solución no está en que el niño cambie una actitud interior, sino que se cambie el ambiente. Bueno, lo que dice es cierto, pero no es exactamente lo que se quiere plantear aquí. Quizá es un poco abstracto. Voy a tratar de aterrizarlo con un ejemplo. Profe, puede ser, por ejemplo, el hecho de, no sé, intentar hablar y hablar y hablar un problema para arreglarlo, pero al final, como, no sé, el hablarlo genera más peleas y más problemas y al final como que no termina. Ese es un muy buen ejemplo. Algunas personas han llegado a la idea que tienen un problema y que tienen que hablarlo para sanarlo, entonces empiezan a hablarlo, y eso es lo que justamente permite que el problema siga vivo. Esto también, por ejemplo, también se puede dar, por ejemplo, cuando hay personas que tienen trastornos del sueño y que están súper preocupadas porque no pueden dormir. Entonces dicen, es que llegan al psicólogo, es que trato de dormir, no logro dormir, eh, trato y trato, tomo una pastilla, tomo otra, me acuesto más temprano, leo un libro, tratando de quedarme dormido, cierro los ojos, me pongo, y no logro dormir, y me trasnocho entero, ¿cierto? Y llevo así, llevo varios meses así, ayúdeme a dormir. Entonces, ¿qué es lo que diría Václavic? Las, eh, la solución que ha intentado este paciente es esforzarse por dormir. Y esa solución que está tratando de hacer es justamente la que mantiene el problema. Porque él al tratar de dormirse se pone nervioso, se pone, se pone ansioso de tratar de quedarse dormido. Entonces, su misma preocupación por dormirse es la misma que no le deja dormir. Entonces, posiblemente una solución que va a proponer Václavic puede ser, claro, tiene que ser no tomar en cuenta el problema, pero eso es como, eso es no hacer algo. Más recomendable sería lo que plantea la alumna, como hacer justo lo contrario, por ejemplo, ordenarle al paciente que no duerma. Muy bien, desde hoy día te vas a esforzar con todas tus fuerzas en no dormirte. Entonces, el paciente, por más que trate de no dormirse, va a terminar cayendo dormido. Este es un ejemplo con el tema del sueño. Ahora bien, aplíquenlo a todas las otras áreas de la psicología. Un paciente que está demasiado, por ejemplo, es que me cuesta hablar en público y trato de hacerlo, pero me pongo rojo, ¿cierto? ¿Qué le podríamos decir? ¿Qué le diría Václavic?
Profe, ¿Sí? un ejemplo podría ser que, no sé, uno recién esté terminando con su pareja y en su cabeza uno como que piensa en la pareja y como que no soluciona el problema de, por ejemplo, poder olvidarla, sino que uno mismo la está manteniendo dentro de uno y no corta esa relación. Y analicemos eso. Hay una persona que terminó su relación de pareja y sigue pensando en la persona por dentro. Ujú. Y también como Puede- que lo habla con los amigos y todo. Entonces como que la sigue teniendo en su vida y no corta como la solución que sería como olvidarla. Probablemente el problema de esta persona es que no logra olvidar. Probablemente lo que puede pasar es que esté proponiéndose olvidar a la pareja. Por ejemplo, a toda costa lo olvidaré rápido. Y tratando de olvidar a la pareja rápidamente, la recuerda en todas las cosas. ¿Cierto? Eso es lo paradójico. Entonces habría que decirle, por ejemplo, dedícate 3 horas del día a pensar en tu pareja, en tu ex. Esfuérzate por pensar en tu ex. Hasta que un momento quizás el paciente va a estar tan chato de pensar en su ex que se le va a olvidar. ¿Se entiende la idea? Sí, 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 la No comprendo. sé, no sé si funciona en este caso. Va a depender mucho del sistema, de la persona en particular, de por qué terminó y todo, pero lo que quiero decir es que Václavic dice que muchas veces lo que intentamos hacer para estar mejor, por ejemplo, olvidar a una pareja o buscar trabajo, en realidad eso es lo que nos tiene mal. Tenemos que buscar una solución distinta para lograr lo que queremos. Segundo punto de Václavic. Las intervenciones se dirigen a identificar los circuitos que intervienen en la relación y las soluciones intentadas. El objetivo es modificar las pautas interaccionales, lo que se conoce como cambio 2, ya que las soluciones intentadas fallidas son cambio 1 o más de lo mismo. Volvemos al ejemplo de la persona que no puede dormir. ¿Cuáles son los circuitos? Llega la noche y entonces él intenta con pastillas, intenta con lectura, intenta quedarse dormido con el viendo Twitter, intenta quedarse dormido en Instagram, en el computador, o lo que sea. O sea, fíjense que trata muchas soluciones. ¿Se nota? Pero todas ellas tienen en común que son más de lo mismo. Al final, ya sea con intentar con las pastillas, intentar con lectura, intentar con ver tele, intentar con llamar por teléfono a alguien, intentar contar ovejas hasta 1000. Todas son parecidas. ¿En qué sentido? De que en todas ellas hay un esfuerzo por dormirse. Eso es lo que se llama cambio 1. Cambiar, por ejemplo, la receta de las ovejas por la receta de leer, o por la receta del celular, o por la receta de las pastillas. Todas serían cambio 1, o más de lo mismo. La idea de Václavic es que se busque un cambio 2, que no sea ni la pastilla, ni la lectura, ni el amigo, ni el Instagram, sino que sea algo completamente distinto. Como dicen algunas personas, ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Profe, Ujú. y es que lo que pasa es que hay personas que van a terapia y que en verdad como que ya cuentan su problema, que lo quieren cambiar, pero realmente no quieren, que es como más patológico. ¿Cómo se hace ahí? A Como ver, que, no damos un sé, ejemplo. nos han dado ejemplos en otras clases de que hay gente que hace eso. Como que va porque quiere cambiar, pero no lo hacen, ¿verdad? Como que le gusta estar siempre mal. ¿Se entiende a lo que voy? Sí. ¿Y cómo se puede mejorar eso? ¿O realmente que hay un cambio? Pueden haber muchos casos. Me viene a la mente una paciente que estuvo viniendo mucho tiempo a verme para mejorar porque tenía muchos problemas debido a unos traumas que tuvo en su infancia.
tuvo unas experiencias de abuso, etc. Y venía todas las semanas, sagradamente a la hora, y conversábamos. Tratábamos de sanarlo conversando. Tratábamos de sanarlo haciendo técnicas de psicoterapia, pero todas como que parecía que le servían, pero al final no le servían para nada. Entonces, ¿qué es lo que diría Václavic? ¿Habría que buscar una nueva técnica que sí resulte? No. Eso sería cambio 1. Cambio tipo 1 o más de lo mismo. Cambiar la técnica A por la técnica B por la técnica C. Entonces, un día lo que yo le dije a ella es que ella no iba a sacar ningún provecho de la terapia si es que ella no se esforzaba ella por motivarse con hacer un cambio ella misma. En pocas palabras le dije, yo no te puedo sanar. Por más técnicas que aplique no te va a sanar hasta que tú decidas empezar a ocuparte de tu cambio. Santo remedio. A las 2-3 semanas había progresado todo lo que no había progresado en meses. Básicamente mi solución no fue seguir intentando la misma solución, más de lo mismo, fue una intervención, fue hacer algo distinto, que fue decirles, ¿sabéis qué? Así, si seguimos así no va a servir para nada. ¿Se entendió? Ese sería un cambio 2. Sí, gracias. De nada. Profe, en verdad, no estoy entendiendo lo del cambio 1 y cambio 2. Lo voy a tratar de decir en palabras más simples. Cambio 1 es cuando tratas de buscar como nuevos repertorios. Por ejemplo, otro ejemplo. Por ejemplo, mi hijo no quiere comer. Entonces, me siento con él y le traigo arroz. No quiere comer. Me siento con él y le traigo porotos. No quiere comer. Me siento con él y le traigo fideos. No quiere comer. Me siento con él. Todos esos son cambios tipo 1. ¿Me explico? Estoy buscando, como dentro de la misma idea de darle comida, estoy buscando distintas comidas. Esos son cambios tipo 1. Un cambio tipo 2 sería decirle, ¿sabéis qué? No comas nada. Y no le doy comida. Ese sería un cambio tipo 2. Y posiblemente, cuando le dé hambre, él solito va a pedir comida y va a comer lo que sea. Pero el cambio 2 siempre es como algo como contrario, así como ya no comas o ya no. Da lo mismo que hagas algo así. Lo esencial del cambio 2 no es el contrario, sino que es salirse de la lógica de los cambios anteriores, del cambio 1. Es salir de la lógica del cambio 1, que era a ver qué comida le voy a dar para que le guste. Salgo de esa lógica y entonces, por ejemplo, yo me relajo y dejo de darle comida, por ejemplo, porque puede ser que mi ansiedad de querer que él coma lo tenga el ansioso. ¿Se entiende? Cambio 2 significa salir del esquema que vengo haciendo. Ya, profe, gracias. De nada. El tercer punto que plantea Václavic son las intervenciones paradójicas, que es prescribir o mandar tareas o comunicar ideas muy alejadas del sistema común, pero que tienen algún tipo de sentido en el marco referencial del paciente del sistema. Para ello utiliza hablar el lenguaje del paciente y cargar con su gestión la prescripción. Esto muy parecido a lo que ha planteado Viktor Frankl, como ya muchos han dicho en el chat. A partir del... Básicamente se parece mucho a lo que venimos diciendo. La persona que no puede dormir, yo le digo entonces, no duermas entonces. Eso sería una intervención paradójica porque le estoy pidiendo una cosa para conseguir la otra. Y además lo que le estoy pidiendo es algo rarísimo. ¿Quién te va? Y es como una locura decirle, sabes que no duermas. Suena como rayado. Pero efectivamente por ese camino va a dar resultado la intervención paradójica.
La idea no es que el paciente logre no dormir. La idea es que el paciente, tratando de no dormir, se quede dormido. Y para hacer la intervención Profe, paradójica, dame un segundito, tiene que hacerse con el lenguaje del paciente, tiene que ser cargada con sugestión. Por ejemplo, decirle, no sé, no le puedes decir, mira, yo lo que voy a hacer hoy día de intervención paradójica contigo, no, tienes que decirle, por ejemplo, estuve viendo tu horóscopo y me di cuenta que encontré la solución que te va a ayudar a dormir. Dígame cuál es. Te la voy a decir al final de la terapia. Hacer un trabajo como sugestivo para que cuando tú le digas al paciente, esta noche no vas a dormir, digamos, tenga como un efecto impactante en el paciente. Esa es la idea de la sugestión. Había una pregunta. que no sé si había visto como los comentarios que estábamos, ¿no le copió eso como a Víctor Frank? Yo no sé si se lo copió, pero lo cierto es que es idéntico. Sí. Es idéntico a lo que planteó Víctor Frankl. Lo que pasa es que probablemente Paul Václavic lo defiende, digamos que explica esta intervención paradójica a partir de la teoría de sistemas. Eso es lo que le hace sistémico. Quizás es la misma herramienta, pero explicada desde otro marco de referencia. Claro, pero por ejemplo yo no entiendo cómo lo relaciona con lo del sistema, como que siento como si fuese algo apartado, no, lo siento como que lo mete dentro del sistema, como cambiar la relación, pero no es que está cambiando la relación, sino que está cambiando una actitud, una manera como de enfrentarlo, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay que considerar que esta escuela sistémica de segunda generación no solamente ve el sistema de la persona con el ambiente, sino que también ve los sistemas interiores, por ejemplo, los circuitos de solución. Por ejemplo, el sistema de es de noche, tengo que dormirme. Tengo que dormirme, me voy a acostar. Me voy a acostar, me esfuerzo en dormirme, no me quedo dormido. También hay un circuito que es un sistema de otra naturaleza. No es el sistema familiar, pero sí es un sistema, digamos, de problemas y soluciones. Es un sistema de circuitos de actuación. De alguna manera, la teoría de sistemas ahora se aplica al individuo hacia adentro, pero sigue siendo sistémico. No nos confundamos, la teoría general de sistemas se puede aplicar, por una parte, a la relación del paciente con su entorno, que es por lo cual es más conocida la teoría sistémica, pero también puede entenderse la relación del paciente con sus problemas y con las soluciones intentadas como otro sistema, que también la idea es desbaratarlo. También es la idea de Václavic al decirle a la persona, entonces trate de no dormir esta noche, es introducir un elemento que va o sea, hacer un cambio en los elementos del sistema. ¿De qué sistema? Del sistema de en el sistema de quedarse dormido, que no estaba resultando. O sea, aquí la palabra sistema se está ocupando de una manera mucho más amplia. Profe, ¿Sí? al inicio usted dijo que basan su psicoterapia en el lenguaje. ¿A eso se refieren con el uso del lenguaje o además como que lo cargan de otro significado o no sé, es más a las paradojas? Sí, es más a las paradojas. Es que hay un aspecto de Václavic que no he mencionado, pero Václavic dice que para poder uno ser efectivo con el paciente tiene que aprender a usar las palabras que el paciente utiliza. Dicho de otra manera, si el paciente
en vez de hablar de problema, habla dice, yo tengo mi enredo, en vez de decir mi problema, entonces uno tiene que hablarle del enredo y no hablarle de problemas. ¿Me explico? Ya. Muy bien. Ese es uno de los puntos en que entra el tema del lenguaje. Es más profundo, hay muchas otras cosas más, pero no es la idea de hoy día profundizar. ¿Y saben por qué no vamos a profundizar demasiado? Porque todo esto ustedes lo van a ver en una asignatura completa que se llama teoría sistémica. Que entiendo que la van a ver el otro semestre. Profe, ¿Sí? es que le quiero hacer una pregunta muy chica, que me queda como la misma duda que tuve la, la semana pasada y me aplicó el tema del espejo. Que al final a una persona, de que si yo quiero, yo como terapeuta, le explico esto, de haga exactamente lo contrario, al hacer la intervención paradójica, ¿cómo sería la forma correcta de decirla sin que el paciente encuentre que lo estoy casi que tomando al pelo? Porque no sé, a veces he escuchado personas que han pasado por terapia que les dicen que hagan exactamente lo contrario y lo encuentran casi una burla. Entonces no hacen caso. ¿Cuál sería la forma correcta, en especial con el tema de la sugestión, de cómo mantener como, no sé si enganchado al paciente con la idea, pero ¿cuál sería la forma correcta de hacer una intervención paradójica? Sin duda, tú planteas un tema real. Para poder plantear una intervención paradójica hay que prepararla, hay que usar el lenguaje del paciente, hay que cargarla con sugestión, hay que primero tener confianza con el paciente. Para que el paciente confíe en lo que tú le vas a decir, tiene que haber ya un vínculo terapéutico fuerte. Tú no puedes en la primera sesión que llega un paciente y decirle, bueno, tírate por la ventana para afuera. Por ejemplo, estoy Claro, exagerando. Tiene que haber un vínculo para que el paciente crea que lo que tú le propones es creíble. claro, que eso es lo que me preocupa al fin y al cabo, de cuál es la forma correcta, si podría dar un ejemplo, porque igual me queda extraño pensar, no sé, el tema del horóscopo, sí, puede ser un ejemplo, pero hay personas que quizás son mucho más concretas, por así decirlo. Yo personalmente creo en el horóscopo, pero si a mi paciente no me cree, va a pensar que lo estoy en verdad agarrando le estoy agarrando el pelo. Bueno, por eso es que Entonces, primero tienes que entrar en el marco de referencia del paciente. Antes de, ¿ya? antes de hablar tú desde fuera, tienes que entrar al marco referencial del sistema y tienes que tratar de plantearle algo que esté dentro de las posibilidades del sistema. Por ejemplo, si tú eres ferviente seguidor del horóscopo, te hablaré del horóscopo. Entonces, si es que a ti te gusta el fútbol, te voy a decir, por ejemplo, te voy a hablar de algún ejemplo futbolístico que te ayude a entender. Y si a ti te gusta la música, te hablaré de algún ejemplo de la música. Pero en el fondo, lo que voy a ocupar para convencerte es algo que te haga sentido en tu manera de ser y cómo tú eres. Por eso es que no se puede hacer una intervención paradójica en serie. Tiene que ser a la medida de cada persona. Ya. Y la idea es tampoco basar la terapia entera en paradójicas, me imagino, porque si no... Depende, Así porque si el que sería... paciente llega... A ver, es que para los psicólogos sistémicos el paciente no tiene problemas dentro de él. Está viviendo algún tipo de dificultad producto de la interacción de los sistemas. Entonces, si yo altero una parte de los sistemas, todos los sistemas se destraban. Por eso es que los terapeutas sistémicos son muy proclives a hacer terapias breves. Ya. Dicho de otra manera, a ellos les basta con cortar un pedacito de patita de la mesa para que toda la mesa se cambie. Entonces ellos piensan que haciendo un pequeño cambio en el paciente, se va a desencadenar una serie de cambios que van a ser inevitables el cambio del paciente. Casi como efecto dominó. Casi como efecto dominó. Entonces, si yo logro un pequeño cambio contigo, en alguna pequeña cosa, debería gatillarse una serie de cambios porque todo el sistema debería cambiar. Ya, Es perfecto. interesante. Muchas gracias. Estamos llegando a la hora, ¿no? Solamente un minuto porque ya sé que es la hora. La dificultad que tiene la teoría sistémica, y que la próxima semana vamos a tener que retomar un poquito, es que al fijarse tanto en los sistemas y en el lugar que tiene la persona en el sistema, la persona queda como una especie de punto o rol en el espacio, y todos los aspectos intrapsíquicos planteados por Freud, por Rogers, por los cognitivos conductuales, quedan como desatendidos o mirados menos. De hecho, hay muchos psicólogos sistémicos que no creen en eso, que no creen que en realidad exista psiquismo,
que no creen que en realidad existen problemas. Para ellos lo que existen son situaciones producto de interacciones de sistema. Entonces, de alguna manera, todo lo que es la profundidad de la persona, las necesidades de ser amado y de amar, todo ese asunto como que desaparece del mapa. Y eso es un asunto que hay que tomar en cuenta como un aspecto que esta teoría no aborda. Es muy útil esta teoría para ver muchas cosas y para entender muchas cosas de manera distinta, pero sin duda no es una teoría que aborde omniabarcativamente o de manera total a la persona humana. No deja de ser muy interesante y muy orientadora para nosotros los psicólogos. Lo dejamos hasta aquí. Gracias por su atención, por su paciencia, que tengan una buena semana. Próxima semana seguimos, ahora sí, con la psicología integral de la persona. Y obviamente ya no hay más texto, ¿cierto? No, el texto sexto, no se olviden que no va a haber control, pero si alguno igual lo quisiera leer, va a estar disponible para el que quiera. Un abrazo, que estén bien. Chao, chao. Profe, Sí, ¿puede subir la clase, por favor? ya. Gracias. Cha, cha, cha. Vamos a hacer lo posible. Ahora mismo vamos a hacerlo. Un abrazo. Chao, chao. Gracias, profe. Chao. Chao, chao.